En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes, a veces trascendentes, que por desidia o prejuicios de los medios de comunicación no llegan a la opinión pública o llegan tan manipulados que nadie se los cree. Por ejemplo, estoy convencido de que muchos de ustedes han oído hablar de los llamados círculos de cosechas. Esa serie de formaciones geométricas, en gran parte circulares, que en estas últimas décadas han ido apareciendo en diferentes lugares, sobre todo en el sur de Inglaterra. Y estoy convencido también de que casi todos ustedes no han vuelto a interesarse por el tema porque en su día vieron, a través de la televisión o en los periódicos, que todo se limitaba a una broma de dos jubilados ingleses. Pues bien, desde ahora, y anticipándome al programa, les aseguro que lo de la broma de los jubilados es una pura patraña. El fenómeno no solo es auténtico, sino que a lo largo de esta última década ha ido adquiriendo unas dimensiones tales, de una complejidad, de una riqueza de contenido, que yo me atrevería a calificarlo como uno de los acontecimientos más importantes con los que se enfrenta la humanidad en este fin de milenio. Ustedes lo juzgarán cuando vean el documental que les mostraremos a continuación. En él intervienen dos de los mejores expertos en esta cuestión, en los círculos de cosechas, el ingeniero inglés Colin Andrews y el antropólogo alemán Michael Hessemann. Pero también contaremos aquí en el despacho con dos invitados que nos aportarán su experiencia, su opinión, sus conocimientos, también muy importantes, sobre lo que se ha dado en llamar círculos de los campos de cultivo o círculos, aunque no sean todos ellos círculos, ni mucho menos, de las cosechas. Yo que ustedes no me lo perdería. Ahí están. Son los llamados crop circles, los círculos del trigo o círculos de las cosechas que comenzaron a aparecer al principio de la década de los 80 en el sur de Inglaterra y que con el transcurso de los años han ido extendiéndose a otros países al tiempo que adquieren cada vez mayor complejidad y perfección. Un fenómeno del que la mayoría de la población mundial no tiene la menor idea, o a lo sumo, ha oído hablar de ello como una curiosidad que, según se explicó después por televisión, se reducía a una simple broma de dos jubilados ingleses. Sin embargo, les sugiero que presten atención a este programa, porque, como podrán deducir después, se trata de uno de los acontecimientos más extraordinarios y desconcertantes con los que se enfrenta la humanidad en este fin del milenio. Entre sus características insólitas está la periodicidad. Cada año, en la misma época y en la misma zona, los círculos de las cosechas hacen su aparición. Al punto que, además de a los investigadores,
Atraen a todo tipo de curiosos, que los graba o fotografía desde avionetas alquiladas como si se tratase de una atracción turística más. Esa regularidad y su carácter tangible, se trata de algo que puede tocarse o medirse, hacen del fenómeno una materia idónea para su investigación. No hay que basarse en la credibilidad de un testigo o en el análisis técnico de fotos y filmaciones, como en el caso de los ovnis. Aquí el investigador puede venir y estudiarlo directamente. La primera consecuencia de ese estudio es que se trata de un fenómeno auténtico provocado por alguien inteligente que sigue una estrategia determinada y se sirve de medios técnicos desconocidos. Por eso sorprende que la comunidad científica no se haya interesado por el tema, al menos oficialmente, ignorándolo o tratándolo de forma despectiva, a no ser que prefiera mantenerse al margen para así no verse obligada a admitir públicamente que, como iremos viendo después, nos hallamos ante algo que está rotundamente fuera del alcance de la tecnología humana actual. Los primeros casos se produjeron en Australia durante los años 60. Se trataba de círculos sencillos que aparecían de cuando en cuando. En la década siguiente ya comenzaron a verse en otros países, y no solo aislados, sino también en agrupaciones de 3 o más círculos. Fue al final de los años 80 cuando se produjo una auténtica eclosión, sobre todo en el sur de Inglaterra. Y a partir de entonces, ya de forma vertiginosa, el número ha ido creciendo, la complejidad de los dibujos ha aumentado extraordinariamente y su contenido se manifiesta cada vez más claramente como lo que ya algunos sospechaban desde el principio: auténticos mensajes, una forma de comunicación. En 1999 aparecieron cerca de 4.000, desde Inglaterra hasta Canadá, pasando por Austria, Estados Unidos, República Checa, Australia, Holanda, Alemania, como si su intención fuese la de convertirse en un fenómeno mundial. Veamos ahora cómo son los llamados círculos de las cosechas. Su tamaño oscila entre unos pocos centímetros de diámetro y varias decenas de metros, formando agrupamientos que en ocasiones cubren hasta 1 hectárea de terreno. El nombre les viene dado por aparecer casi siempre sobre los cultivos, en zonas con hierbas altas, habitualmente cereales, y con mayor frecuencia en los campos de trigo. Las épocas de aparición de los círculos son la primavera, cuando los tallos han alcanzado ya cierta altura, y el final del verano, coincidiendo con la maduración del grano. Respecto a su origen, la ciencia institucionalizada trató en un principio de encajarlos como fuese dentro de los procesos naturales, atribuyéndolos a la acción de remolinos de aire, de hongos o a la simple acción de labriegos bromistas, de la que luego nos ocuparemos. Durante un tiempo fue apoyada oficialmente la tesis del profesor Terence Maiden, que los explicaba como la consecuencia de presuntos remolinos de plasma que descendían hasta el suelo y con su giro trazaban los círculos. Como hipótesis es un puro disparate, pero mientras fueron círculos simples, sirvió para dejar a salvo la dignidad de la comunidad académica, empeñada siempre en explicarlo todo, aunque, como en este caso, no tenga la menor idea de qué se trata. Vayamos a los detalles y a través de ellos obtengamos elementos de juicio para deducir si son obra de un bromista o, sencillamente, si son siquiera obra humana. Lo que a primera vista más impresiona es la perfección del trazado cuando se las contempla desde el aire. Parecen realizados a base de compás, regla y cartabón, como podría hacerlo un delineante sobre un tablero de dibujo. En el suelo, dentro de las figuras, puede observarse que los tallos no están rotos ni quebrados. Están simplemente curvados a pocos centímetros del suelo hasta quedar tumbados y dispuestos en espiral. De hecho, siguen creciendo normalmente en esa posición. Por si fuera poco,
En muchas ocasiones, sobre todo en los diseños de forma rectangular, los tallos están entrelazados alternativamente, por grupos, constituyendo un auténtico mosaico vegetal. Es muy improbable que un farsante logre diseñar estas figuras sobre el campo durante la noche en la oscuridad. Si después se entra en un círculo falso, podemos darnos cuenta que las plantas no están tumbadas en el suelo, sino que están rotas, no están dobladas, no están deformadas. En los círculos falsos no tenemos las diferentes anomalías químico-físicas. Además, cuando fueron analizadas algunas de ellas, entre los círculos más complicados, se descubrió que para crear estos pictogramas se empleaba una geometría muy compleja. Se ha comprobado que dentro de las formaciones hay un remanente de energía, tanto más activa cuanto más recientes son. Esa energía, hasta ahora desconocida, interactúa con otras que sí son medibles. De esa manera, se ha determinado que en el interior de los círculos el campo magnético es un 300% más intenso que en el resto del cultivo. Lo que no solo perciben los instrumentos de medida, sino cualquier aparato electrónico, como las cámaras de televisión o los teléfonos móviles. También en muchos de los círculos se han detectado niveles anormales de radiactividad. Sea cual sea esa energía, resulta evidente que afecta a los seres vivos, en esta ocasión a las plantas. Si los tallos son muy jóvenes, las semillas, el grano, no llega a madurar y muere. Si la formación de los círculos se produce más avanzada la estación, con las espigas más desarrolladas, el grano madura, pero se vuelve estéril. En ambos casos, los granos aparecen deformados. En cambio, si al formarse el círculo el cereal está ya madurando, sus tallos y espigas crecen más rápido y más sanas que en el resto del cultivo. Igualmente, los tallos jóvenes del interior de los círculos presentan nódulos mayores y pueden doblarse sin romperse mucho más que los del exterior. El profesor Levengood de la Universidad de Michigan realizó un sencillo experimento sometiendo a tallos normales a los efectos de un horno de microondas, de los que hay en cualquier cocina, y obteniendo resultados muy parecidos. Es decir, nos encontramos ante un fenómeno de características extraordinarias que no solo afecta al magnetismo y la radiactividad del terreno, sino que además altera la estructura molecular de las plantas. Pero lo que resulta más extraordinario aún, esa energía presuntamente causante de los círculos de las cosechas permanece allí de alguna forma, conservando sobre el terreno la memoria del diseño del dibujo que está representado. En 1998, el ingeniero Colin Andrews realizó un experimento que así parece demostrarlo. Colocó agua destilada en recipientes adecuados dentro de alguno de los círculos de las cosechas y luego, mediante un espectrógrafo, comprobó que a nivel molecular el agua tendía a ordenarse de una forma parecida a la del dibujo en cuyo interior había estado, como si en ese lugar hubiese algo, un campo energético, con el esquema del dibujo memorizado y esa información hubiese pasado al agua reordenando sus moléculas. Para apreciar la diferencia, observen esta fotografía. En ella puede verse la disposición que adoptan las moléculas de agua en condiciones normales sin la influencia de los círculos. Campos de energía codificada, o vaya usted a saber qué otra cosa, puesto que no hay palabras adecuadas para definir algo que ignoramos lo que es, capaces de producir todas esas alteraciones que hasta ahora hemos descrito y que se sirve de métodos precisos, geométricamente impecables, hasta para doblar las espigas, como descubrió Roy Dalton para su sorpresa. Este ingeniero aeroespacial inglés ha podido comprobar que la espiral que se forma en los círculos de las cosechas corresponde a un modelo matemático concreto que se repite en todos los círculos auténticos.
La espiral interna del círculo corresponde a un vórtice, a un remolino de contracción, una fuerza que va hacia el centro, en tanto que la línea que forma el borde, el círculo exterior, gira de forma distinta y en dirección opuesta. Nos guste o no, el hecho es que detrás de los círculos hay una tecnología que rebasa nuestra capacidad de comprensión. La cuestión ahora es saber quiénes están dibujando esas fantásticas figuras sobre nuestros campos y para qué. Por lo que llevamos visto hasta ahora y por lo que después descubriremos sobre el contenido matemático y simbólico de los llamados círculos de las cosechas, no es exagerado decir que se trata de uno de los acontecimientos más desconcertantes y tal vez más trascendentes de esta época. Sin embargo, paradójicamente, y como les comentaba al principio del programa, en la opinión pública ha quedado la idea de que todo se reduce a una simple broma. Así que antes de seguir adelante, dejemos resuelta esa cuestión. El 9 de diciembre de 1991, el periódico inglés Today publicaba la noticia de que dos jubilados ingleses, Doug Bower y David Chorley, confesaban ser los autores de todos los círculos aparecidos durante 13 años, hasta esa misma fecha. Obviamente, la idea me hace reír por lo absurdo que es. Me pregunto cómo puede ser concebida la idea de que dos ancianos de cerca de 65 años puedan cumplir el milagroso trabajo de imprimir 15 perfectos diseños, grandes centenares de metros en un solo día y en diversas partes del país británico. Es imposible. Solicitamos a los dos jubilados realizar uno de los diseños delante de la cámara. Lo que diseñaron sobre el terreno fue impreso también por las cámaras fotográficas de diversas personas presentes. A veces hago ver algunas de estas fotos durante mis conferencias, de las cuales normalmente se ríen todos. Lo que inmediatamente se nota en las imágenes es una gran confusión. No hay simetría, ninguna de las bellísimas simetrías vistas hasta aquel momento. En el terreno las plantas resultan rotas, reducidas prácticamente a pedazos. Esto demuestra claramente que aquello que nosotros vemos, que observamos cuando nos encontramos frente a aquellos espectáculos de perfección, no es lo que han hecho ellos. El asunto es tan ridículo que no se mantiene en pie. Obviamente es posible que los dos oportunistas hiciesen uno o una docena de círculos, como podría hacerlo cualquiera. Pero esos círculos son algo que nada tiene que ver con los auténticos. He hablado con uno de los dos, Dave Chorley, y me han confesado que ellos han visto tantos círculos en el grano que no tienen ni idea de quién puede hacerlos y que ellos primero han observado el fenómeno y después lo han reproducido. De hecho, sus círculos en el grano son las copias ridículas del fenómeno original. Cada investigador ha reconocido que ellos son falsos. Solo con contemplar la armonía y elegante diseño de los auténticos círculos sería suficiente para descartar el tema de los jubilados bromistas,
uno de los cuales, por cierto, lleva ya tiempo muerto. Pero es que la cuestión va mucho más allá de lo estético. Por ejemplo, en varios de los dibujos complejos, sus autores, sean quienes sean, se han servido de la progresión matemática de Fibonacci, en la que un número es la suma de los dos anteriores. De esa manera, en los conjuntos de círculos, el diámetro de cada uno de ellos es igual a la suma de los diámetros de los dos círculos precedentes. Por si acaso hubiera alguna duda sobre su intencionada utilización de conceptos matemáticos concretos y reconocibles por nosotros, esos desconocidos diseñadores también se sirven en sus elaboradas figuras del número áureo, una proporción geométrica determinada, inconfundible, que algunas culturas antiguas como la egipcia consideraron sagrada y que desde entonces ha apasionado a artistas, filósofos o arquitectos, que ven en ella la expresión máxima de la armonía en el universo. De hecho, la naturaleza se sirve de esa proporción áurea para muchas de sus obras, desde la espiral de caracolas marinas hasta la de algunas galaxias. Número áureo y desarrollos fractales, es decir, series en las que a partir de los bordes de una figura se van formando otras idénticas cada vez más pequeñas. Un concepto matemático de vanguardia que también está presente en los círculos de las cosechas desde el principio de los años 90, en que comenzaron a aparecer figuras que eran auténticos diagramas fractales, diagramas tan complejos que son imposibles de calcular sin la ayuda de un ordenador, pero que están ahí, a escala gigantesca, sobre los campos de cultivo. Quien quiera puede atribuirlo a la casualidad, pero el hecho es que el primero apareció el 13 de agosto de 1991 en las inmediaciones de Cambridge, sede de la famosa universidad en la que precisamente daba clase el matemático Benoit Mandelbrot, el descubridor de los diagramas fractales. Mandelbrot set itself is, as you know, a fractal, and it represents that state which exists. La serie de Mandelbrot es un fractal. Representa una fase existente como una geometría. Las computadoras lo colocan en un esquema representando unas condiciones que indica el verdadero límite entre el orden, así como lo conocemos, y el caos. El fractal representa el límite entre las dos fases, en el preciso momento en que el orden se vuelve caos y el caos vuelve nuevamente al orden. Creo que es muy importante que nosotros comprendamos cuándo es el momento en el cual el orden desaparece y vuelve el caos. Unas representaciones precisas, exactas pese a su extraordinaria complejidad y que, como todas, han aparecido de la noche a la mañana, o mejor aún, de un momento para otro, como afirman muchos testigos. La obra de seres inteligentes que utilizan medios para nosotros incomprensibles. No es extraño que buen número de investigadores asocien los círculos al fenómeno ovni, sobre todo si se tiene en cuenta que en más del 20% de los casos, en los alrededores de los dibujos o sobre ellos, se han visto objetos volantes no identificados e incluso han sido fotografiados o filmados. Pero de entre todas esas posibles evidencias hay una verdaderamente espectacular. Fíjense bien en ella. Es una grabación en vídeo realizada el 11 de agosto de 1996 a las 5 de la madrugada, cerca de la localidad inglesa de Oliver Castle, por John Bybel, uno de los muchos aficionados que investigan el fenómeno por su cuenta. Se ve claramente como unas pequeñas esferas luminosas sobrevuelan el cultivo y en él aparece casi inmediatamente una figura compleja con círculos y líneas rectas.
No hay herramientas, no hay personas doblando los tallos de cereal. Solo hay unas rápidas esferas moviéndose a poca altura y bajo ellas, como algo mágico, un nuevo pictograma que se forma en el transcurso de unos pocos instantes. Como era de esperar, el vídeo ha provocado las más diversas reacciones y algunos investigadores ponen en duda su autenticidad. Sin embargo, el experto norteamericano en este tipo de análisis, Jim Dilettoso, no ha encontrado evidencia alguna de fraude. Mi opinión sobre el vídeo de Oliver Castle es que no existen evidencias de falsificación. El punto clave es si la imagen del vídeo de Oliver Castle fue hecha en forma digital, con la palabra digital. Quiero decir que se haya usado una computadora para hacerla. En el intervalo vertical de la copia que tenemos no hay prueba alguna de que la imagen haya sido digitalizada. En conclusión, el punto es que no encuentro evidencias de falsificaciones en el vídeo de la formación de los círculos en el grano de Oliver Castle. Encuentro, en cambio, muchas cosas interesantes y sorprendentes que me hacen pensar que puedan ser imágenes reales y que deberían ser estudiadas más profundamente. En cualquier caso, el pictograma que aparece en el vídeo es real, y ese tipo de esferas ha sido visto en otros lugares de círculos por diferentes testigos. Al decir esferas, como al decir ovnis, no sabemos exactamente a qué nos estamos refiriendo. Simplemente es algo que nada tiene que ver con nuestros conocimientos científicos y con nuestra tecnología. Algo que puede venir de muy lejos o que puede estar aquí desde siempre. El hecho es que ese algo está dejando sobre los campos de cultivo un mensaje cada vez más amplio y complejo que apenas empezamos a descifrar y en el que hasta es posible encontrar referencias musicales. Al menos eso es lo que se desprende del trabajo realizado por el norteamericano Hawkins, que ha comprobado que la relación geométrica que hay entre las figuras contenidas en algunos pictogramas es idéntica a la relación matemática existente entre dos notas de un piano. Dicho de otra manera, algunos de los dibujos de los campos de cultivo son la representación de un sonido. Diagramas fractales y ahora sonido, quién sabe si música. Parece que es el momento apropiado para volver al despacho y reflexionar sobre ello con un experto. Como estamos viendo en el tema de los círculos de las cosechas, han ido apareciendo, sobre todo a lo largo de esta última década, formaciones cada vez más complejas en las que están presentes conceptos matemáticos muy de actualidad, que uno, si tiene una enciclopedia en casa antigua, no encuentra incluidos esos términos porque corresponden a las matemáticas actuales. Uno de ellos es el de los fractales. Y bueno, aunque en el guión yo cito el tema, creo que es fundamental que hablemos con alguien que conoce los círculos de cosechas muy bien, que ha estudiado esa cuestión a fondo y que además tiene la formación matemática y técnica suficiente para que nos explique cosas que yo no sabría explicar. De hecho, no lo he podido hacer en el guión por falta de conocimientos matemáticos. Juan Ignacio Cuesta, él es periodista y es investigador adscrito al Departamento de Periodismo 3 de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, además de espeleólogo y además de otras muchas cosas, ¿no? Un hombre tremendamente inquieto, al que agradezco que esté aquí acompañándonos y al que de entrada le pregunto a bocajarro, ¿qué son los fractales? A ver si eres capaz de explicarlo de una manera asequible para mí. Técnicamente, un fractal es una superficie, un cuerpo geométrico, cuya dimensión topológica es menor en un punto a su dimensión fractal.
¿Esto qué quiere decir? Pues lo voy a decir de una manera que se pueda comprender vulgarmente. Esto significa que un fractal es una superficie limitada, o sea, finita, que tiene límites, cuyo borde, cuyo perímetro tiende al infinito. Cuando uno ve gráficos de geometría fractales, lo primero que se capta es cómo esa misma figura se va descomponiendo, por decirlo así, en otras idénticas progresivamente más pequeñas, como formaciones estéticamente muy curiosas y, por lo visto, matemáticamente apasionantes, ¿no? Para que nos demos cuenta de lo que es un fractal, podemos hacer lo siguiente: coger un triángulo, dividir cada uno de sus lados con un punto al centro y coger otro triangulito que sea la mitad justo del que tenemos e irlo colocando en cada uno de estos 3 puntos, con lo cual tenemos una estrella de 6 puntos. Luego a cada uno de esos lados de ese polígono lo podemos dividir por la mitad y añadirle otro triangulito que sea la mitad justo, y así hasta el infinito. Entonces tendríamos 2 tipos de desarrollo: un desarrollo, como tú bien decías antes, que es de orden creciente, y un desarrollo que es de orden decreciente. ¿Por qué se denomina fractal? Por la gran fractura que presenta cuando llegamos, digamos, a la generación dramática, cuando ya no se puede llegar más, cuando estamos alcanzando los bordes del infinito y prácticamente la generación de estas figuras se nos escapa de los ojos y de la mente. Tú conoces bien el tema de los círculos de cosechas. ¿Hay ahí representaciones geométricas que tengan que ver con los fractales? Bueno, vamos a ver, siguiendo todos los círculos de cosechas a los que he podido tener acceso desde hace aproximadamente 20 años, a todos los que he podido tener acceso, he detectado 2 tipos de formas. Una, las que se corresponden con la geometría euclidiana, o sea, círculos, rayas, puntos, triángulos, que hay, bueno, podemos hablar de que pueda existir un cierto fraude, pero hay figuras fractales. Y una figura fractal es imposible de hacer con ningún mecanismo que nadie tenga. Haría falta tal cantidad de gente, tales instrumentos de precisión, y tengamos en cuenta que cuando se empezaron a aparecer las figuras fractales, o lo que denominan los adeptos, los abecedarios fractales o las tipologías fractales, no había GPS. Por lo tanto, es dificilísimo poder desarrollar un círculo que se desarrolla en 160 o 170 metros, formado de polígonos fractales de una dimensión mínima que, vistos desde el aire, son absolutamente perfectos, corresponden a fórmulas matemáticas, y que a mí no se me ocurre cómo ninguna persona puede llegar a construir un mecanismo tecnológico que le permita hacer eso y con esa perfección. Cabe la posibilidad, y perdona que insista, en que desde un helicóptero, un matemático provisto de los instrumentos más de vanguardia que pueda haber, y un equipo de topógrafos, ingenieros abajo en el suelo, siguiendo las instrucciones, realicen algo así? Es muy difícil. Es muy difícil porque además un helicóptero sobre un círculo, o sea, sobre un campo de cereal, todo el mundo sabe que produce una serie de huellas, una serie de fracturas. Sí, no, lo digo, y además estaríamos hablando de una multitud de obreros especializados que no dejarían círculo, que no dejarían ni rastro del campo de cultivo entero. Vamos a pensar, por ejemplo, en el círculo de Avebury de 1996. Ese círculo está formado por cerca de 2.500 piezas, todas distintas y perfectamente sincronizadas dentro de una geometría fractal. No se me ocurre cómo se puede hacer eso. Hombre, siempre hay un genio que puede estarnos engañando, pero desde luego solamente el hecho de que exista ese genio que nos está engañando ya es maravilloso. Ya ese es un misterio en sí, quién tiene ese cerebro y quién tiene esas capacidades. Con toda la experiencia que tú tienes, ¿qué crees que es eso? ¿Quién crees que lo hace y para qué lo hace? Yo personalmente aquí tengo que ser muy humilde, tengo que ser muy sencillo y practicar el reconocimiento de que me resulta muy difícil entenderlo. Lo que pasa es que hay muchas teorías. Hay una teoría que se refiere a la energía de la Tierra, hay otra teoría que se refiere a las famosas líneas de Hartmann, la misma energía de la Tierra pero ya más o menos entutorada. Está la teoría de los ovnis, está la teoría, por supuesto, de los fraudes. A mí hay una teoría que me gusta, la de Lovelock, es yo creo que la que más me gusta. Es, de alguna manera, es una emanación que la Tierra hace por su parte más débil.
Igual que en el mar, que también es una parte, digamos, blanda o que puede graficar cosas, el mar nos trae imágenes pluriformes de miles de cosas. Los círculos de cereales, que son débiles, que son manipulables por energías muy sutiles, la Tierra ahí nos está contando algo de sí mismo. Estás hablando de una Tierra inteligente y con sentimientos. Hombre, es que la Tierra nos está dando un mensaje de su propia creatividad y yo quiero por lo menos entenderlo así. Si se me acusa de ser excesivamente crédulo, de establecer una hipótesis, digamos, poco sostenible, por lo menos mi imaginación o mi literariedad me hace que yo me crea de momento esa teoría, porque es la única a la que de momento soy capaz de agarrarme. ¿Ves tú en el transcurso de los años, desde que empiezan a aparecer los primeros más sencillos, a sobre todo lo que ha sucedido en estas 2 últimas décadas y especialmente a partir de los 90, ves una progresión en la calidad o en la profundidad de los mensajes o en la complicación de ellos? Sí, hay una progresión, es evidente. Es como si quien los está haciendo tuviera una intención comunicativa y haya descubierto que está comunicándose y por lo tanto se está produciendo un flujo, una transferencia de conocimientos. Se produce comunicación cuando se produce el círculo entre el emisor y el receptor. Quien esté detrás, lo que esté detrás del círculo de cereal, detecta de alguna manera que esto está llegando y entonces va perfeccionando su mensaje, quizá haciéndolo crecer, haciéndolo más inteligible, haciéndolo más comprensible, en el supuesto de que hay personas que ya lo pueden entender o que se han preocupado por ello. Podemos quizá afirmar que llevan apareciendo círculos de cereal que no hemos visto, digamos, desde que el hombre cultiva cereales. Pero esta es la primera vez que alguien los está empezando a comprender y los está empezando a entender. Y quizá por eso, lo que sea, se esmera. O hasta se puede hacer música con ellos. Hay un experimento que a mí me resultó fascinante cuando lo escuché, cuando me lo dejaste oír, que es, partir de la geometría o de las matemáticas que hay ahí implícitas en algunos de esos diseños y prestarle sonido, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que has hecho? Bueno, la teoría no es mía, la teoría es de un americano, Freddy Silva, y que se basa también en los estudios de Jack Lavlor sobre la geometría sagrada. Midiendo los círculos, llevándolos a un papel, estudiando sus relaciones, aparecen las famosas proporciones áureas, aparecen las famosas reglas de la armonía que descubrió Pitágoras, supuestamente al pasar por una fragua. Empiezan a aparecer todas estas cuestiones. Entonces Freddy Silva dijo, ¿y por qué no ver a qué suenan estas estructuras matemáticas? Y la música que generan es música, esa es la gran pregunta. Es música porque se desarrolla en el tiempo en el sentido horizontal, o sea, tiene ritmo. Y es música porque se desarrolla en sentido vertical, o sea, tiene tonalidad. Que no corresponde a melodías, digamos, memorizables o inteligibles, porque es una cosa de tipo aleatorio, o suena como de tipo aleatorio, eso es verdad. Pero son tan bellas y son tan fascinantes que ahora tenemos un campo de investigación grandísimo, todos los físicos y todos los matemáticos y todos los que estamos con la música. Y yo, humildemente, utilicé uno de estos pequeños programas que establecen estas fórmulas, cogí un par de círculos, cogí sus relaciones y generé cuatro temas basados en esto y que yo les llamo el canto de la tierra. ¿Son el canto de la tierra? Esa es la gran pregunta. Bueno. Oye, Juan Ignacio, estoy seguro de que más de una ocasión tendrás que venir a echarnos una mano en otros programas y para mí, pues, aparte de resultar muy, muy agradable, te estoy muy agradecido por ello. Pero te voy a despedir aquí para que los oyentes y yo, pues mientras vemos unas cuantas imágenes de esos maravillosos círculos, escuchemos unos fragmentos, unos minutos de esa música. Así que, Juan Ignacio, gracias y espero contar contigo en más de una ocasión. Así será. Vamos a ver, vamos a escuchar esa música.
Sea cual sea su origen, lo evidente es que los llamados círculos de las cosechas responden a una intención. Primero llamaron nuestra atención. Era un fenómeno nuevo, espectacular, que se repetía cíclicamente y que tras las lógicas dudas iniciales nos vimos obligados a admitir que tenía una procedencia no humana. Después, al descubrir que en esos diseños se incluían conceptos matemáticos y geométricos precisos, además de sorprendernos y admirarlos, experimentamos la necesidad de fijarnos con atención en ellos, de estudiarlos, para buscar otros contenidos aparte de los estéticos. De esa forma, hemos ido descubriendo, sin esfuerzo, esa es la realidad porque los hacedores de círculos son muy explícitos, que además de un lenguaje universal, el de las matemáticas, que conecta directamente con nuestra inteligencia consciente, están utilizando otro tipo de lenguaje, el de los símbolos, también con un carácter universal, pero dirigido no a nuestra consciencia, sino a nuestro inconsciente. Aunque han aparecido en diferentes países y da la impresión de que el fenómeno tiende a hacerse universal, parece claro que ellos sienten predilección por una zona determinada del planeta, el sur de Inglaterra. Allí aparecen desde hace más tiempo, con más frecuencia y mayor abundancia. Es una región que, por causas no bien conocidas, fue ya hace millares de años elegida por los sacerdotes astrónomos de las culturas megalíticas para levantar sus monumentos. En esa parte de Inglaterra quedan los restos de muchas alineaciones de menires, alguna tan elaborada y colosal como la de Stonehenge, y colinas artificiales como la de Silbury Hill, obras ciclópeas, rodeadas por otras más modestas, muchas ya apenas reconocibles, pero todas ellas con forma circular. Es el mismo paisaje que sirvió de escenario después para el mito del rey Arturo, sus caballeros de la mesa redonda y la leyenda del Santo Grial. El por qué prefieren ese lugar no lo sabemos, pero es posible que, como muchos aseguran, esas corrientes de energía que al parecer recorren la Tierra formen allí una red más espesa e intensa. Sea por esa u otra razón, a los extraordinarios dibujantes de los llamados círculos de las cosechas parece gustarles esa zona. De la misma forma, también parecen tener un claro interés en que sus diseños representen símbolos de carácter esotérico, en el sentido más cósmico y trascendente de la palabra, símbolos pertenecientes a las más diversas culturas y que sean fácilmente reconocibles por nosotros. Símbolos que vinculan al hombre con el cielo, a veces tan arcaicos que ya se dibujaban en las paredes de las cuevas prehistóricas, o tan universales como la svástica, símbolo del sol moviéndose en el cielo, presente en todas las culturas, desde la antigua India a Norteamérica, desde China a la Europa celta. Otros simples, pero que parecen aludir al mismo principio. El sol, con una corona ondulante, como expresión de su movimiento o de su poder generador. Círculos que se superponen parcialmente, delimitando con sus intersecciones cruces o flores esquemáticas, comunes en la simbología esotérica y que suelen representar la integración de planos o mundos diferentes, desde lo material a lo mental o desde lo espiritual a lo divino. Son interpretaciones elementales de un rompecabezas del que aún nos faltan muchas piezas. O las estrellas de 5 puntas, también frecuentes en los campos de cereales, incluidas dentro de círculos y como parte de diseños complejos. Una estrella pentacular que en el simbolismo esotérico representa al hombre como rey de lo creado, al hombre bajo su aspecto trascendente, como hombre consciente de su origen divino. Especulaciones, tal vez.
pero a las que los propios diseñadores de los círculos parecen conducirnos. Porque si unos dibujos resultan ambiguos, otros, en cambio, no pueden ser más concretos. Como este, ni más ni menos que un perfecto árbol sefirótico, la pieza emblemática de la Cábala, con sus 10 sefirot y sus 22 senderos, el árbol de la vida, con los caminos y etapas que descienden desde Dios hasta el hombre y el mapa que éste ha de recorrer para alcanzar el carácter divino que supuestamente le corresponde. Un símbolo tan reconocible, tan evidente como este otro, formando parte de un diseño complejo con 2 pentáculos superpuestos inscritos en un círculo que apareció en 1997, está, sin posibilidad de error, el Ankh, la cruz egipcia, otro símbolo cósmico que relaciona al hombre con la eternidad, la llave que los dioses egipcios llevaban en su mano. Decenas, centenares de figuras con un presunto carácter simbólico que es evidente en algunas. Mezcladas con ellas, otras cuyo significado parece astronómico, desde la representación dinámica de un cometa hasta la órbita aparente de planetas. Han estado ahí, en los campos de trigo o de cebada. Han desaparecido tras la siega para volver a aparecer a la primavera siguiente. Así, década tras década, cada vez con diseños más elaborados, más rotundos, más directos. Son, sin duda, fragmentos de un mensaje aún incompleto. Pero tal vez no haya que esperar mucho más, porque ellos, los hacedores de los círculos de las cosechas, están siendo cada año más claros y explícitos, como si pensaran que ya ha llegado el momento. Vamos a seguir profundizando en este tema, a mi juicio fascinante, en los círculos de cosechas. Está claro que eso no es obra de topógrafos, de ingenieros, ni de jubilados. Alguien, no sabemos quién, ni desde dónde, ni por qué medios, está dejando una especie de extenso mensaje que va ganando en complejidad a medida que transcurren los años. Alguien que da la impresión de que nos quiere decir algo. Bueno, yo no tengo respuestas, pero hay personas que han estudiado el tema durante bastante tiempo, que dominan otras muchas materias y que tienen diferentes elementos para confluir en una posible interpretación de ello. Margarita García Vaquero, pues ha sido tan amable de acompañarnos aquí. Ella es psicoterapeuta transpersonal, estás metida en el mundo de la empresa, gestión de empresas, marketing, publicidad, eres una viajera impenitente y estás enganchada con todo lo esotérico en el mejor sentido de la palabra, con ese tipo de mensajes o de avisos o de ilustraciones que a lo largo de la historia se nos vienen dando para que algún día, si somos capaces, lo elaboremos y lo comprendamos, algo así, ¿no? Así, lo has definido tú muy bien. Buenas noches. Bueno, cuéntanos, Margarita, ¿qué pintas tú en los círculos de cosechas? Siempre, desde que era pequeña, me llamó mucho la atención las cosas, por qué estaban las cosas como monumentos megalíticos o pirámides, todo este tipo
de construcciones me llaman poderosamente la atención y siempre traté de ver la vida como qué había detrás de las cosas, más que la apariencia solamente, ¿no? Y entonces, viajando realmente creo que es una forma estupenda de conocer todo esto, de pasarlo bien, de crecer y evolucionar de la misma forma, ¿no? De contrastar diferentes culturas. Y fui a Inglaterra más que nada pues por todo el mito, quizás siguiendo el mito artúrico, de Merlín, de los caballeros, y pues aparecí en esa zona de Inglaterra donde aparecen los círculos. Entonces, ya que estaba ahí, pues decidí ir a acercarme a ellos, a ver lo que era realmente, porque yo había visto aquí en revistas información sobre que aparecían o que sí hacían dos abuelitos que lo hacían, todo eso. Y nada, fui ahí, empecé a investigar el tema, la verdad que me empezó a apasionar mucho porque vi que encajaba en todo lo que yo había buscado y en lo que había trabajado a lo largo de mi vida, y que eso iba, no sé, creando una historia que cada vez se cerraba más y con un sentido más lógico y más claro para mí. Pues, pero hablas de sentirlo, tal vez a nuestros espectadores les interese saber que aparte de esa afición o de esa pasión por los símbolos y por lo que hay, lo que te lleva allí pues a estudiar o a vivir los lugares del mito artúrico, del Santo Grial y demás, pues Margarita tiene bastante experiencia y bastante conocimiento en cuanto a las energías de la Tierra. Supongo que tiene relación con Colin Bloyd también. Sí, también. Y que bueno, estás no ya convencida, sino que estás acostumbrada a sentir esas energías, esas redes de energías que se mueven por la Tierra y que algunas personas con el adiestramiento adecuado son capaces de percibir y que tienen que ver también seguramente con todo esto, ¿no? Absolutamente lo creo así, creo que es lo mismo, ¿sabes? Que forma parte del mismo entramado energético que envuelve a la Tierra y a los seres humanos, por supuesto, porque nosotros también somos energía y podemos detectarla solo con practicarlo. Todo el mundo tiene esa cualidad, lo que pasa que dormido, ¿no? Todavía no lo practicamos. Bien, ¿no? Tenemos ahí a Margarita que ha ido siguiendo el mito artúrico, que tropieza con los círculos de cosechas y que se queda a vivir ahí para estudiarlos. Por un lado, pues fui físicamente, al estar físicamente allí y al sentirlo en tu ser, ¿no? Pues indudablemente es muy diferente que verlo en una foto, ¿no? O sea, ya por las dimensiones que ves que hay, la energía que se mueve dentro, con que no entiendas o sepas mucho de energías, luego entras ahí y notas que hay como una resistencia al andar, o sea, algo que hay ahí que no es visible pero que te afecta y lo sientes, ¿no? Entonces, bueno, empecé a pasear por ellos intuitivamente, ¿no? Incluso dormía la siesta, pues lo que se me ocurría, ¿no? Y después iba anotando, pues, y comprando también fotos, porque lo que sí es cierto es que los círculos son tan grandes que si tú entras en ellos no puedes de ninguna manera saber qué imagen es la que estás, porque la complejidad es enorme, el tamaño también. Y, por ejemplo, el año pasado eran ya hasta cuatridimensionales, o sea, había círculos con cubos, con triángulos, todo en dimensiones diferentes. Cada año, o sea, la aparición es mayor y más compleja, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé a hacer como quizá un estudio, porque profundidad hay mucha, ¿no? Hay mucha gente, mueve a mucha gente este fenómeno, muchos científicos con unos conocimientos valiosísimos, ¿no? Pero yo me centré más en darle un sentido general a todo, ¿no? Y entonces empecé a recopilar información según fotos, según sitios que estaba de otros años, de esos años, y hacer un poco un currículum, digamos, del hecho. Y entonces empecé a llegar a diferentes conclusiones. Por un lado, la información. ¿Qué información tienen? Pues aparte que son figuras geométricas preciosas, muy bonitas, y que muchas las reconocemos como símbolos de magia de egipcia o similares, pues empecé a ver que había también, por ejemplo, eso, o sea, todo lo que es alusión a culturas ancestrales. Después empecé a ver que había matemáticas, sobre todo fractales, había unas fractales impresionantes, ¿no? Sobre todo la de Mandelbrot, que fue la primera que apareció. O sea, matemáticas, referencia a civilizaciones antiguas. Después, ubicación de la Tierra en el sistema solar y los planetas cercanos a la Tierra, como son la Luna, Mercurio, Venus, la Tierra, Júpiter y Saturno. Esos aparecen representados. Esos aparecen representados ahí.
que es una curiosa analogía con la geometría sagrada, que también es otro grupo de información que hay, porque es la misma información, ¿no? O sea, te das cuenta que, por ejemplo, en Stonehenge, yo después de ver eso digo, bueno, voy a ver las medidas de Stonehenge, a ver qué hay ahí, cómo es su estructura además. Entonces veías que también ahí están los planetas ubicados de esa manera, ¿no? O sea, que ahí ya es un sitio, un lugar en el cual esa información está contenida, ¿no? Entonces ya ves primera analogía con eso. Después también hay códigos genéticos, todo lo que se refiere al ser humano, ¿no? Códigos genéticos, cambios en códigos genéticos, frecuencia 12. Después también muestran relaciones que están defectuosas en ADN, en cadenas moleculares, o sea que hay un conocimiento ahí profundísimo a esos niveles. Y después hay también mucha alusión a, por ejemplo, como los indios Hopis, a sumerios, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo eso es la información tal y como pero se tremendamente heterogénea, vasta, amplísima, sí, geográfica e históricamente. Es una mezcla de muchas cosas y el denominador común, o los denominadores comunes, unas veces las matemáticas, otras veces lo astronómico, otras veces lo humano. ¿Qué sentido tiene todo eso? Pues para mí es un sentido, como decir, una ubicación general de todo, ¿no? Es decir, por un lado, ¿dónde estamos? En un planeta que es la Tierra, que está en el sistema solar, y esta es su ubicación. Aquí están los planetas más cercanos, aquí está la galaxia, porque también hay grandes referencias a la galaxia. El giro espiral como energía le da mucha importancia y es muy importante. Y aparte de todo esto, también el ser humano, o sea, con sus cambios de conciencia, hay muchas alusiones al laberinto del ser humano, ¿no? O sea, como cambios de frecuencia, conciencia. Y después también aparecen algunas figuras como de animales, también incluye el reino animal. Es como que está toda la creación, todos los seres que estamos implicados en la Tierra y en el universo, como ¡pum!, nos llama la atención así. Y después también, al hacer alusión a culturas antiguas que poblaron el planeta y que nos dejaron su mensaje, pues también como diciendo, en el pasado ya hay avisos, hay información que os queremos dar y que también está aquí ahora en este momento, ¿no? Entonces yo haría un poco una biblioteca viviente de la historia del hombre y de los seres que le han acompañado en su evolución, tanto planetarios como de otros reinos, ¿no? Bien. Bueno, ahora vamos a la intención. ¿Qué deduces? ¿Qué piensas? Que es una llamada al cambio actual que estamos viviendo, ¿no? En el cual nos dicen que reconozcamos un proceso vital, porque la vida son ciclos evolutivos que nunca paran, que estamos en un momento muy importante en el cual hay que recordar el mensaje que nos dejaban todos nuestros ancestros, descubrir qué quiere decir, ¿no? Y descubrir que es una llamada a la unidad de todos los seres vivos que hay en el universo, ¿no? Y que entremos, que es importante que tengamos conciencia de la Tierra como ser vivo, no como un trozo de roca que gira en el espacio sin más, y que es importante en este momento, en esta frecuencia vibratoria que está ocurriendo, este cambio de conciencia, ajustarnos como un dial de radio a esta emisora gigantesca que es el universo, ¿no? ¿Tú crees realmente que se está produciendo un cambio de conciencia? Yo creo que realmente hay un incremento de la vibración de las cosas y realmente no es lo mismo. O sea, se está desmoronando el sistema, se está desmoronando las creencias, los valores, las religiones, las familias, todos los conceptos como que nos quedan antiguos, ¿no? No son malos, simplemente que ya no son útiles. Hemos progresado y necesitamos algo diferente, ¿no? Algo que nos haga dar un salto de conciencia, que nos amplíe la visión de nosotros mismos y del lugar donde estamos, ¿no? Y yo creo que es lo que está pasando, por eso no estamos cómodos. ¿Por qué ahora todo es crisis, crisis, crisis? Crisis es cuando el lugar donde estabas y que antes te era válido, donde te apoyabas, donde te sentías seguro, ya no te vale. Entonces necesitas buscar algo nuevo que por un lado no sabes lo que es todavía, pero y entonces estás como un pie en cada lado, sin saber bien dónde, pero sabiendo que aquello no funciona. Entonces creo que eso es una verdad y una evidencia general y creo que es así, ¿no? Aparte que científicamente
a niveles de códigos genéticos y demás es algo demostrable. Lo que pasa es que los medios de comunicación tampoco, sobre todo aquí en España, tampoco hacen mucho énfasis a esto, y hasta ahora todos los cambios o hablar de cosas sutiles es como de brujería o de gente rara, ¿no? Entonces, los círculos de cosechas lo que inducirían es a la reflexión, no es que haya ahí un mensaje que literalmente tenga una traducción en el que diga humanos, cuidados, no, es algo que nos invitaría a hacer ese tipo de reflexiones que tú haces ahora. Sí, yo creo que sí. Además, yo pienso claramente que los círculos como forma son unos arquetipos muy potentes, y entonces tienen una energía que, aunque no nos demos cuenta y aunque no queramos, están actuando en nuestros códigos genéticos, en nuestras células y en nuestra mente inconsciente. Entonces esa parte de nosotros que normalmente está tapada, que no queremos ver porque solamente actuamos con la mente, con lo que conocemos y nos hace sentir seguros, pero eso opera en nosotros, queramos o no. O sea, nos está afectando muchísimo, y yo creo que está abriendo muchas memorias, muchos cambios en muchas personas que están resonando a eso, aunque no entiendan lo que quiere decir ese dibujo en concreto, ¿no? Pero sí está afectando esa parte que sí lo entiende. Margarita, me comentabas antes de iniciar la charla que cuando das una conferencia sobre el tema de los círculos, las primeras preguntas que te suelen hacer en el coloquio es, bueno, ¿y quién hace esas cosas? Yo creo que los espectadores, que ustedes y yo, estamos también haciéndonos la misma pregunta durante todo el programa. Yo no sé si tiene la respuesta, pero cuando menos tendrás una opinión. Bueno, sí, eso desde luego tengo mi opinión subjetiva, que es simplemente mi opinión, lo que yo he vivenciado y mis conclusiones. Eso es personal. Entonces, yo creo que realmente para mí me llevó lo primero a acercarme mucho a la Tierra como ser vivo. Entonces la Tierra tiene unos cuerpos igual que nosotros, cuerpo físico, emocional, mental y espiritual, y es un ser manifestado. Entonces, para mí, el cuerpo mental de la Tierra está formado por... es una red de cristal poliédrico maravillosa, es como un copo de nieve gigantesco que flota en el universo, en el cosmos, es como una antena gigante, una emisora de radio, ¿no? Entonces, creo que realmente, si la Tierra puede hacer tornados, puede hacer terremotos y toda esa cantidad de energía tan fuerte que mueve, ¿por qué ella no podrá pensar o escribir sus pensamientos en la Tierra, ¿no? Entonces, para mí es una expresión de ella, puesto que aparecen en ella, si no podían aparecer en otro lado. Y a la vez también es un efecto espejo con otra dimensión. O sea, yo creo que hay hermanos de otra dimensión. Yo realmente creo que existe vida en el universo, no somos los únicos que estamos aquí plantificados. Me parecería, a mí me parece absurdo, me lo ha parecido siempre. Creo que realmente hay muchos planetas habitados, aunque todavía no los conozcamos. Para mí es eso, este fenómeno ocurre, también yo le llamo a veces en plan broma, pero también creo que es así, marketing cósmico, ¿no? Es posible porque todo es posible en este mundo como estamos viendo, y entre esas cosas que teóricamente son imposibles pero que resultan ser reales, como los círculos de cosechas, pues bueno, uno acaba pensando, o debiera terminar pensando que no es cuestión de empeñarse, sino de decir ya. Es posible que sea así. De todas formas, los círculos de cosechas están ahí, son mucho más que un fenómeno extraño. Da la impresión de que detrás de ellos, en el fondo de ellos, hay un mensaje, y que ese mensaje no es grandilocuente, sino que ese mensaje debe o debiera resonar en la intimidad de cada uno de nosotros, que es como se producen o se deben producir los cambios en definitiva. Están ahí, ustedes pueden ir, pueden tocarlos, pueden pisarlos, no es algo lejano, son un enigma tangible que está sobre los campos de cultivo, y si no pueden ir, tienen por lo menos los documentos gráficos, las fotografías, las filmaciones, que es posiblemente la mejor manera de verlos, porque la complejidad de todos esos dibujos, bueno, como decía Margarita, desde el suelo no se aprecia, uno solo está viendo las espigas tumbadas, pero no percibe la dimensión de aquello que está pisando. Es decir, tienen elementos más que suficientes
para poder pensar sobre ello y bueno, y decidir cada uno si es el momento de ese cambio y si los círculos de cosechas pueden ser el pretexto para ello. Ojalá fuera así. Les esperamos aquí la próxima semana con otro tema que deseamos que sea de su interés. Y a Margarita García Vaquero pues le damos las gracias y me temo que en más de una ocasión pues te haremos venir aquí si estás dispuesta a ello para ayudarnos. Hasta entonces y hasta siempre.